Amigos de Espacio 2026, es un gusto el poderlos saludar y seguimos con estas pláticas rumbo a lo que será la máxima justa o la máxima fiesta del fútbol internacional con las sedes de México, Estados Unidos y Canadá y que inicia este 11 de junio y hoy nos acompaña a un personaje importante en la historia del arbitraje mexicano, el doctor Edgardo Codesal. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Memo. Es un gusto estar con ustedes y estamos a la orden. Siempre se habla, doctor, que para un jugador, para un técnico, el estar en un torneo como estos es lo máximo. ¿También lo es para un árbitro, doctor? Sí, por supuesto, yo creo que es lo que aspira todo árbitro. El fútbol está hecho por tres partes fundamentales que usted las acaba de mencionar. Los jugadores que son las figuras fundamentales del espectáculo, a los cuales la gente paga por irlos a ver jugar. Y el técnico, que es un hombre que también está muchas veces un poco solo, igual que el árbitro, aunque están en diferentes posiciones dentro del propio deporte. Pero el técnico es una figura sumamente importante hoy en día, donde el mundo de la estrategia predomina en los parados tácticos y los desarrollos de los partidos. Pero también es un individuo que está bastante solo porque las derrotas se les cargan también mucho a él, después de haber pasado primero por la culpa del árbitro cuando perdieron, ¿no? Y el árbitro obviamente es lo que más aspira desde que hace el curso, desde que empieza desde abajo en fuerzas básicas y va desarrollando su carrera, con la ilusión siempre de llegar a portar el gafete internacional primero y luego ir escalando posiciones a nivel internacional que le permitan llegar a eso. Obviamente es el deporte y sigue siendo deporte número uno del mundo y es el deporte por eso más visto de todo el planeta y la aspiración también de un árbitro es estar allí en esa gran final. Doctor, hablando de las cualidades y capacidades de un árbitro de un 100%, yo identifico, bueno, pues un buen árbitro debe tener gran condición física, un extraordinario conocimiento de las reglas y en lo mental me gustaría enfocar. ¿Qué tanto valor le daría usted en lo mental de un árbitro? Porque sabemos que nunca deja contentos a todos, puede trabajar bien y aún así hay reclamos, el público pues los abuchea, no les da ese reconocimiento que merece. Los medios de comunicación a veces somos demasiado severos en nuestras críticas. ¿Lo mental podría ser la parte más importante de ese 100% de un árbitro o qué porcentaje le daría, doctor? No, absolutamente, absolutamente que sí, es lo más importante, porque, bueno, las reglas de juego las podemos aprender desde que vamos a la escuela y aprendimos a leer. Eso no quiere decir que podamos dirigir un partido de fútbol. No es el simple conocimiento, es la interpretación y la aplicación a gran velocidad y con gran reflejo mental. Yo siempre lo comparo cuando doy pláticas o cuando estoy con alumnos del arbitraje con una computadora extraordinaria. La computadora recibe información del exterior, tiene un CPU dentro que tiene también información, la corrobora y aprietas una tecla y sale una respuesta. Y una respuesta que tiene que ser instantánea. En el arbitraje y en casi todos los órdenes de la vida es exactamente igual. Uno pasa por un proceso de aprendizaje, recibe la información, el software que viene de afuera, el CPU que ya está ahí adentro trabajando y procesando esa información, y además te da mentalmente una respuesta. Para hacerlo sencillo, el árbitro ve una falta o ve una acción y la mente le dice falta o no falta, y qué tipo de falta. Y eso es automático, es como apretar la tecla de la computadora. Y ahí, inmediatamente tiene que dar una respuesta, que es una sanción, que es una tarjeta, que lo que sea que haya ocurrido dentro de la cancha. Y ese proceso puede ser bloqueado inclusive por dos elementos. La presión que puede existir tanto del público como del jugador dentro de la cancha, porque hay figuras que se saben como tales y tratan de presionar todo el partido para que el árbitro vaya cediendo prácticamente en su favor, o sea, o por lo menos que no pite en su contra las faltas. Y esa presión sí existe y el árbitro la tiene que saber procesar. Y luego la presión interna que uno puede tener del temor de decir, bueno, estoy aquí, esto va a cambiar el rumbo del partido, si expulso a un jugador o cobro un penalti. Este tipo de cosas también pueden bloquear internamente, ya fuera de cualquier presión externa, al propio árbitro en la toma de decisiones. Entonces, se tiene que capacitar emocionalmente para superar todo eso.
La presión del jugador que figura mundial, la presión del público, la presión de la televisión, que uno sabe que todo lo que se está viendo allí va a tener una trascendencia muy grande y obviamente tiene que estar preparado emocionalmente. Siempre les decía a los alumnos, en realidad es casi un triángulo equilátero, donde la base es la preparación física, que debe ser superior a la de los jugadores, porque está demostrado ya con los GPS que caminamos y corremos más que cualquier jugador dentro de la cancha. Y por otro lado, lo que es el conocimiento y la aplicación de la regla. Saber la regla no significa ser un buen árbitro. Hay que tener criterio para aplicarla. Y lo más complicado de un partido es la parte emocional, porque hay momentos de manejo. No todo se puede sancionar a rajatabla, no todo es exactamente blanco o negro. Hay muchos matices de grises que el árbitro tiene que saber manejar. Hay acciones que las entradas en el término del argot arbitral se dice son de naranja, tarjeta naranja, y que dependiendo de la circunstancia, y lo dice la propia FIFA en sus instrucciones a los árbitros mundialistas, dependiendo de la circunstancia del partido, vamos a suponer que es una entrada un poco más dura que una tarjeta amarilla, pero no tan dura como para una roja, que puede estar ahí, pero el árbitro tiene que estar midiendo la temperatura del partido, así le llama la FIFA, y es qué circunstancias antecedieron a esta acción. Si ya tenemos una roja, de pronto hay que sacar esa roja, o sea, subirla un poquito de grado. Y si el partido había sido muy calmado y es el primer exabrupto de un jugador que a lo mejor ya está enojado, se le iba el otro jugador y se tira a hacer una entrada un poco más fuerte de lo normal, pues la puedes bajar a una amarilla. Ese es el famoso criterio que el árbitro tiene que aplicar para el manejo del partido. Pero cuando aplican esas circunstancias, la roja o la amarilla, van a ver, si es roja, van a venir a defenderlo. Y si es amarilla, van a venir a atacarlo el otro equipo, puede decir, oye, no, esa era una roja, ¿cómo te quedas con una amarilla? Esas son las presiones que el árbitro debe saber medir y contemplar con mucho temple emocional, con mucha inteligencia emocional, como se llama ahora, para no perderse en esas circunstancias o que además no permee para las futuras decisiones. Eso el jugador lo sabe muy bien, porque de pronto se marca un penal, todos lo protestan, todos, no, no fue, ya lo verás en la tele, ya vas a ver, y ahora te llama el VAR y ahora vas a ver que no fue y todo lo demás. Pero lo hacen hasta viendo que muy difícilmente el árbitro cambia, ¿sí? Pero sí lo piensa a lo mejor para la siguiente toma de decisiones. Y eso es una situación compleja para el árbitro porque se puede ir metiendo en problemas. Hablando lo que fue ya Italia 90, doctor, digo, entendiendo que en ese entonces el torneo fue de 24 equipos, no ahora de 48, que ya para muchos es exagerado. ¿No fueron pocos 3 juegos los que le tocó, no? Bueno, no, en estas circunstancias no, porque como todo evoluciona, nosotros teníamos la función de hacer todo. Yo tuve en realidad como 8 juegos, porque fueron 3 arbitrales, 4 líneas o banderas o asistentes, como se llama también ahora, y también estuve en 3 ocasiones como cuarto oficial en partidos importantes, pero teníamos que hacer todo, era nuestra tarea. O sea, salíamos constantemente, pero definitivamente en aquella época era 3, era lo que casi todo el mundo llevaba, inclusive contando el partido final. O sea que más de 3 nadie había pasado en esas épocas. Luego llegaron el aumento de los equipos, luego llegaron las circunstancias que ya fueron solamente centrales y entonces vino la oportunidad de poder arbitrar mucho más partidos. Yo hubiera querido yo tener esa suerte, ¿no? Porque a mí la línea no me gustaba, la línea era una cosa que me incomodaba. Es más, en ese mismo mundial hubo una circunstancia que la propia comisión como todos los seres humanos, como se cometen errores, la comisión designa, habíamos estado divididos en 2 grupos, los de Roma y los de Milán. Yo me había quedado en Roma por la decisión de la comisión y tomábamos los partidos de Roma, de Florencia para abajo y en los de Milán todos los partidos del norte. Pero habían designado para un partido muy, muy importante de grupo que era Holanda-Inglaterra, la ex Holanda, ahora Países Bajos, era un partido muy, muy importante porque definía el primero del grupo en la serie. Y había un asistente italiano que estaba nombrado en ese partido y estaba en Milán y la FIFA se dieron cuenta que viajar desde Milán hasta Palermo había que atravesar todo el país, era una locura en ese momento.
Y entonces yo no tenía nada, esa fecha no tenía, y yo rezaba, yo me escondía para que no me vieran, inclusive los miembros de la comisión, que no me fueran a nombrar, porque no me gustaba, yo no quería ir a ese partido. Y bueno, así cuando uno no quiere algo, pues ahí te van dos platos, ¿no? Y me llaman y me dicen, bueno, estás libre, vas a ir de asistente al partido de Holanda e Inglaterra, que fue un partidazo, ¿eh? Lamentablemente fue un 0-0 y la gente, como todo, y además parte del periodismo y a los que le gusta el fútbol que haya muchos goles, pero los partidos 0-0 tienen análisis muy importantes que hacer, el sistema táctico, la actuación individual de los jugadores, la actuación colectiva, el técnico cómo manejó las circunstancias del partido, las estrategias, en fin, un partido muy, muy bonito, muy difícil, muy interesante, que lo arbitró en aquella época un árbitro yugoslavo que era muy, muy bueno. Me recuerdo mucho de él porque además se llegaba al vestidor y se fumaba media cajetilla en 15 minutos y le valía fumar o no fumar en medio del partido. Y era un tipazo, ¿no? Pero era un gran árbitro, hizo un gran trabajo arbitral y el partido fue precioso. Gracias a Dios no tuvimos ningún error porque era otra de las cosas. Yo aspiraba me había preparado pensando poder llegar a una final por primera vez en la historia de nuestro continente y definitivamente yo le tenía mucho resquemor a ser asistente porque si te equivocas en una situación te puede arruinar toda la carrera y ahí en ese mundial a varios como asistentes los dejaron fuera por errores, ¿no? Entonces yo no quería, pero salió muy bien, el árbitro Petrovic arbitró extraordinariamente bien y realmente salimos adelante y yo dije, ay caray, gracias a Dios la libré, porque no me puedo quemar por una bandera, ¿no? Pero así era el riesgo que teníamos antes, por eso arbitrábamos menos, pero teníamos mucha actividad. Ahora que me dice doctor, y es lo que le iba a preguntar, entonces usted llegó a Italia entendiendo que México no participaba en el Mundial por lo de los cachirules, y eso obviamente abre la posibilidad porque también un árbitro depende del país que esa selección no vaya avanzando, llegue lejos, ¿no? Para ser considerado. ¿Usted desde que llegó a Italia sentía que podía ser el árbitro de la final? ¿Ese era el objetivo? ¿Ese era el propósito? Y sentirlo, no, no lo sentía. Quererlo y tenerlo en la mente, sí, era mi gran oportunidad. Yo había tenido la suerte de sí, estar en el 86 en el grupo arbitral como asistente, estuve en el partido inaugural y estuve hasta en semifinal de cuarto oficial en aquel partido también histórico de Argentina contra Bélgica, que fue un 3-0 con una actuación de Maradona extraordinaria, con anécdotas muy bonitas porque yo estaba al lado de él en el himno argentino, termina el himno y lo junta Maradona con aquel equipazo de Ruggeri, Valdano, Gurruchaga, tenía Neri Pompidou, tenía un equipazo argentino, la verdad. Lo junta él a todos y yo estaba todavía recogiendo balones dentro de la cancha al lado de ellos y les dice así, vamos muchachos, porque hoy a estos los matamos. Y les caminaron por arriba, les metieron 3 goles con una actuación brillante. O sea, eso que transmitía no solo el líder, el capitán y además un extraordinario jugador, sino la capacidad para motivar a sus propios compañeros, no solo él mismo, ¿no? Y esas anécdotas eran momentos muy bonitos del partido y después viendo el juego fue extraordinario lo que hizo. Y yo tenía toda esa experiencia premundialista, pero nunca pude estar en el centro porque estaba solo designado ya como asistente. Eran los primeros intentos de FIFA de ir cambiando y fuimos todavía al 90 haciendo todas las actividades. Así que tuve de todo, central, asistente y también de cuarto. Pero ya en el 94 cambió porque además ese mundial sí los asistentes tuvieron muchos problemas y hubieron muchos conflictos entre inclusive árbitro asistente y árbitro, como pasó aquí también en el 86 con el famoso gol con la mano, que después en el desayuno del día siguiente el que estaba de asistente, un rumano, dijo así en la mesa, le preguntaron, ¿no? Entre los compañeros, oye, pero tú no viste esa mano. Dice, no, yo sí la vi, pero no era mi función. Y dices, ah, caray, ¿cómo puede pasar esto, no? Entonces había mucha lucha interna, mucho pique, porque todo el mundo quería estar en el centro y no en las banderas. Y así la FIFA llegó a tomar una decisión. Lo de la mano de Maradona fue uno de los pasos muy importantes para que FIFA dijese, bueno, de aquí para adelante, 94, árbitros centrales y asistentes únicamente.
Eso que fue cambiando también la historia del arbitraje. Pero nosotros sí hicimos todo, así que no me incomoda para nada precisamente haber tenido solo 3 partidos. Podían haber sido en otra época 4 o 5, ¿no? Doctor, ya hablando de lo que fue la final, ¿quién le informa? ¿Cómo fue su reacción? ¿Y a quién fue el primero que le compartió esa noticia que me imagino ha sido una de las mejores en su vida? No, claro que sí, por supuesto que es una noticia impresionante, porque si bien yo iba, como le decía, no pensando que iba a ser yo, porque veía grandes figuras del arbitraje, en eso mundial todavía históricamente había figurones del arbitraje, ¿no? Gente de Europa que había dirigido la final de la Copa Europea, las Champions, que en esa época era la Copa de Campeones, en fin, y árbitros europeos de gran renombre. Estaba uno de los que aquí en la final de precisamente Argentina-Alemania, en México, estuvo de asistente número 1 de la final, que era el sueco Fredriksson. Era su tercer mundial. Estaba Juan Daniel Cardenero de Uruguay, que era su tercer mundial, ya había pitado semifinal en España. O sea, había gente que tenía. Había un árbitro austriaco, Helmut Kohl, que se llamaba, era homónimo del primer ministro alemán, y en esa misma época, que además los dos se llamaban igual, y venía con unos blasones impresionantes. Entonces, y estaba un brasileño, Rami Wright, que era un súper árbitro, de verdad, con una gran personalidad dentro de la cancha. Entonces, yo iba realmente casi como desconocido, mundialmente hablando, a pelear un lugar allí contra figurones del arbitraje, y yo realmente no tenía, yo tenía un mundial de asistente nada más, pero no me habían visto en un partido como central. Tuve la suerte de tirar el primer partido local Italia, que no me gustaba a mí la designación originalmente, porque dije, no, no, va a ser un desastre este partido, porque era Italia que venía como gran favorito en su casa, con un equipazo también, jugadores brillantes como Baresi, Maldini, Walter Senga, bueno, tenía Totó y un equipazo. Pero le toca contra Estados Unidos, que reaparecía después de mucho tiempo en mundiales, y era un equipo flojo, la verdad, había que decirlo, apenas empezaba a crecer Estados Unidos. Y mi composición del lugar dije, ¿cómo me dan este partido? Italia le va a hacer 4 o 5 goles y van a empezar las patadas, voy a tener que expulsar, eso no está bien visto, se te puede descontrolar el partido. Y yo tenía una composición del partido que al final, gracias a Dios, me equivoqué. Y digo, gracias a Dios, porque el partido fue extraordinario, jugado de igual a igual, apenas le gana Italia 1-0, marca un penal, afortunadamente, que una de las cosas que yo me había preparado, porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo ir a competir con esos señorones del arbitraje sin tener tanto currículum? ¿Qué tengo que hacer? Y una de las cosas que hice fue prepararme. Me preparé con Tadeusz Kepka, que paz descanse, y Kepka, que era un extraordinario preparador de atletas, me preparó entrenando. Yo entrenaba a diario con Arturo Barrios. Imagínese el esfuerzo que tenía que hacer yo. Nos llevaba ya a Tlalpan, nos llevaba a la Marquesa a subir montañas, y yo atrás de ellos, Tadeo, me vas a matar porque yo no puedo seguir a este hombre que corre los 10.000 metros de plano, yo me voy a morir. Dice, no, 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 usted siga así, va a ver que va a llegar muy bien. Y la verdad, sí llegué extraordinario. Y en ese primer partido marco un penal, estando a 2 metros, pero además un penal que fue exactamente sobre la línea del pico del área grande. O sea que ahí se comete la falta, que son las bien difíciles, que aún a veces hoy con el VAR son hasta difíciles de ver el momento exacto del contacto. Pero me agarró tan bien ubicado, gracias a Dios, que fue una decisión extraordinaria. Tuve una gran calificación de 9-3, que fue una de las más altas del torneo, y eso me abrió el camino para el siguiente partido, que fue el de Inglaterra-Camerún, un partido que era en el papel muy difícil porque nadie lo quería. Camerún hizo una gran campaña mediática, diciendo que ellos eran el continente negro, que iban a jugar contra la madre del fútbol, que ya sabían de antemano el resultado, pero que iban por su país, iban a luchar y a dar todo. Hicieron una campaña brillante, y la gente, cuando entramos a la cancha, allá en Nápoles, la gente estaba todo el mundo a favor de Camerún, porque se pusieron como el patito feo y los débiles, sabiendo que iban como un marranito al matadero, ¿no? Que ahí iban a morir. Y realmente hicieron un trabajo mediático extraordinario. Y por otro lado, Bobby Robson, que era el técnico de Inglaterra, cuando ve mi nombre, precisamente dice, ojalá, y declaró así,
a los medios ingleses. Ojalá este árbitro tercermundista conozca por lo menos el fuera de lugar para dirigir este partido, ¿no? Y lo cual a mí, en vez de darme coraje, me dio una gran motivación. Dije, ahora es el momento de demostrar cómo viniste preparado. Pero la parte mental era la importante y sigue siendo la más importante. Tú tienes que calmar al jugador, tienes a la figura, no dejarla que te influya en tus resultados, calmarla, guiarla, atemperarla y manejar situaciones del partido que no se ven en la tele, pero que se dialogan mucho dentro de la cancha. Lo que sí yo nunca permití, aunque no se viera, era un insulto directo, ¿no? Si a mí alguien me mentaba la mamá, la verdad se iba para afuera, aunque no lo viera ni lo oyese nadie, se iba. Y no me importaban las circunstancias, lo que dijeran, lo echó a propósito. No, 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 a mí no me importaba eso, porque no lo iba a permitir a nadie. Pero dentro de circunstancias difíciles, a veces roces entre jugadores, que tú tienes que ir a calmar, no a echar leña al fuego, llegando muy prepotente o mostrando inmediatas tarjetas o porque puedes desviar el espectáculo y el final del partido. Se puede echar a perder mucho, y sobre todo en un mundial, y eso se toma muy en cuenta. Y afortunadamente el Italia-Camerún me dio el pase a la final, porque si a veces hay trabajos que gracias a Dios te dan la oportunidad de tenerlos, y te preparas física, psicológica y con el conocimiento de la regla, que obviamente la tienes desde la escuela. Eso es nada más saber el manejo de circunstancias del partido. Tiene que salir bien, pero sobre todo la parte física que te apoye para estar cerca y ver. Y la verdad sí, marqué 3 penales en ese partido, salieron todos con la televisión, todos se demostraron que eran penales, uno muy apretado, que fue el último que decide el juego a favor de Inglaterra en el tiempo extra, que es el portero el que lo agarra prácticamente del tobillo y lo derriba, pero no lo sostiene, no lo tiene agarrado, lo toca en el tobillo con la mano para que pierda el equilibrio, y era Gary Lineker. Y Bob marcó el penal, era el tercero ya en tiempo extra, y gana Inglaterra después de ir perdiendo 1-0. Y la verdad fue un partido que esos que te salen perfectos, ¿no? Y ese me dio la fortuna de estar en la final. Doctor, hablando de la final, digo, la jugada clave del partido es la falta de Roberto Sensini sobre Rudy Feller, ¿no? Minuto 85, se marca el penal, cobra el gol Andreas Breme, que falleció, por cierto, el año pasado. Después de 35 años y días, ¿usted se sigue manteniendo en que estuvo bien marcada la falta y que era penal? Sí, hay elementos que uno va aprendiendo a ver como árbitro dentro del partido para decidir, en jugadas muy apretadas, decidir si hay o no falta. En esta época todavía no existía el famoso, la falta imprudente. O era falta o no había falta, ¿no? Aunque hubiera contacto, no tenías que esperar a como ahora, que es imprudente y ya con eso es suficiente para marcar la falta. En esa época no. Pero aquí lo que hace el defensor argentino es, el balón viene filtrado desde el medio campo a gran velocidad hacia el área, pero entra como en el pico del área grande, el balón. No va dirigido hacia la meta, con perfil directo hacia la meta, va hacia la línea de meta, pero no directo hacia la portería. Y entonces el balón viene a la derecha del alemán, que lo viene cubriendo con su cuerpo. El defensor se barre, pero con pierna derecha. Creo que ese fue el error técnico, porque normalmente, físicamente, inclusive, lo que se llama la biomecánica del cuerpo humano, no puedes llegar a un balón que está hacia afuera tuyo, que está todavía el cuerpo del adversario. Con pierna izquierda, si te barres por abajo, tienes mayor recorrido y posibilidad de llegar. Y lo que pides y lo que ves siempre, el primer punto de apoyo, es en la dirección del balón. Y cuando se barre un jugador de costado, el balón sigue la dirección original o cambia de dirección. ¿Qué quiere decir? Que el defensor al barrerse sí la toca, llega a tocarla. El balón nunca cambió, siempre siguió hacia adelante, y ahí está el video. Y obviamente no lo toca, pero con la pierna derecha misma, que es la que intenta bloquear el balón, bloquea el paso del jugador alemán, pero con el agravante que con el antebrazo sí lo apoya en la cintura de Alemania. Ahí están videos, fotos, tomas de atrás de la portería, de frente, en fin. Y se ve que obviamente se apoya sobre la cintura. Yo no dudo en ningún momento, y no la veo a veces que me preguntan en cursos o me preguntan en charlas motivacionales, etcétera, que a veces vamos por allí y presentan la jugada y te la piden la explicación, ¿no? Porque lo mismo que ahora
¿usted cree que sí fue falta? Le digo, sí, totalmente de acuerdo en que fue falta, de acuerdo a los lineamientos que marcaba la ley en ese momento y que sí fue una falta donde sí lo derriban. Que el jugador alemán sí deja el cuerpo más flojo al sentirse tocado, claro que sí, eso es real y eso también lo vi en ese momento y lo valoré, pero evidentemente había elementos para marcar la falta. Doctor, tiempo después o años después, usted tuvo la oportunidad de encontrarse con Maradona. ¿Le seguía reclamando tiempo después, como lo hizo en ese partido, o ya cambió la situación o qué tipo de diálogo tenía con él? No, no tuve, la verdad, así un diálogo con él directo, de encontrarnos físicamente. Sí compartimos prácticamente el Mundial 2014, por ejemplo, que yo fui de comentarista arbitral. Vinieron varios de las cadenas argentinas. Digo, usted sabe que está Maradona aquí en el IBC, como le llaman al centro de prensa. Le dije, sí, me he enterado obviamente que está. ¿Lo vio? ¿Se cruzó con él? No, para nada, en ningún momento me crucé con él. Sí, él en todas circunstancias, por ejemplo, vino aquí a Querétaro cuando ya dirigía a Dorados y algún periodista, obviamente, para buscar la nota, le dice, ¿usted sabe que en esta ciudad vive Codesal? Y dice Diego, pues no sabía que en esta ciudad vivían tantos ladrones. O sea, no contestó más que eso porque era inteligente para la respuesta rápida. Y entonces dije, ahora sí le voy a contestar. Si él le habló por los medios, yo también le voy a contestar por los medios. Entonces me entrevistan precisamente de Argentina y ahí sí dije algo muy fuerte que nunca había dicho en más de 25 años en aquel momento. Me dice, oiga, ya vio lo que dijo, que ahí vivían tantos ladrones, refiriéndose prácticamente a usted, porque la pregunta era sobre usted. Le dije, sí, le dije, mire, voy a decir algo que nunca dije en tantos años, porque siempre lo respeté por gran jugador que fue. Como persona, sí me parece una persona realmente, perdone la expresión, una persona despreciable. Y bueno, se pusieron como locos. No, no, ¿cómo dice eso de Maradona? No, mire, vayan a un diccionario, por favor, porque hay que saber lo que quiere decir despreciable, la interpretación y significado de la palabra despreciable. Despreciable quiere decir una persona que no hace aprecio. Y a mí el Señor no me hace ningún aprecio. Me lo hizo en unas épocas, sí, en el Mundial del 86, pero por supuesto, yo era un fan y un admirador. Estuve en la cancha pegado a él, lo vi actuar, lo vi de cerca. Tenía yo después de regalo la camiseta porque se la pedí a Bilardo para mi tío, que me la había pedido, un tío hermano de mi papá, que ya había fallecido. Me pidió la camiseta, ¿podrás conseguir la de Maradona que vas a estar ahí? Le dije, ¿cómo crees que va a ser tan fácil? Y como yo conocía a Bilardo con las épocas de mi padre, toqué la puerta y sabía que Bilardo era el cuidador de la puerta de su vestuario, no dejaba que entrara nadie, porque él era su cábala también, él tenía que controlar. Bueno, total que toco, abre el Bilardo, oiga, don Carlos, y tal cosa, podrá haber la posibilidad, porque el hermano de mi papá me pide la camiseta. ¿Cómo no, Codesal? Y nos conocía, él conocía mucho a mi papá, de la época de jugador. Y Diego, dale la camiseta a Codesal acá, dásela firmada, ¿eh? Y me la dio. Se la regalé a mi tío, fue un trofeo que mantuvo hasta hace poco que falleció. Ya no supe, porque falleció en Estados Unidos, ya no supe qué pasó con la camiseta. Pero sí, ese tipo de cosas, de historias, yo tenía mucho aprecio, porque lo veía lo líder, no solo lo gran jugador, sino lo líder. El gran jugador lo vemos todos en la tele, pero el liderazgo de él era impresionante. Entonces, a partir de ahí y todo lo que empezó a decir después, porque en ningún momento, y menos Argentina, porque mi abuelo fue también el papá de mi papá y de mi tío, precisamente era argentino, y yo tenía un cariño muy especial. Es más, la final 86, con el árbitro Carlos Expósito, que venía de Argentina, que tampoco podía arbitrar porque estaba su país en la final, lo vimos en la tribuna, ahí en el Azteca, juntos, gritando los goles como si fuéramos dos aficionados más. Éramos dos árbitros de ese mundial, pero como aficionados le íbamos a Argentina. O sea, yo tenía un cariño muy grande por el país, por la selección, por el propio Diego, pero todo lo que hizo y dijo después de ese mundial, en el cual yo no salí, como él dijo, a robar, porque además yo no lo robo a nadie, y robar es quitarle algo que tenga una persona y quedárselo de mala manera en propiedad.
Yo no le robé nada a Argentina, nunca, ¿sí? Porque además nunca tuvo ese partido en su poder, porque Alemania fue muy superior todo el juego. Que no habían hecho goles, bueno, no habían, pero que la falta fue falta hoy, aquí, mañana, ayer y en el 90, sí, así fue. Y no dudo, no dudo en absoluto. No me hace dudar ni inclusive la imagen. Pero sí, a raíz de todo lo que él dijo ese día, sí, dije, sí. Y entonces le dije, mira, esto es lo que tiene que decir y ahora sí le digo adiós, porque para mí el Señor sí no hace aprecio conmigo, porque a mí me ha insultado de todas las maneras posibles. Entonces no le puedo tener ningún aprecio. Por eso digo que es despreciable. Eso es lo que significa esa palabra. Pero ustedes lo interpretan de otra manera, bueno, ya ustedes, si se quedó, bueno, quedó en la historia, quedaron enojadísimos, ¿no? Doctor, ya por último y agradeciéndole su tiempo, curiosamente esa final termina siendo su último juego como árbitro. ¿Por qué decide retirarse? ¿Por qué después de ese juego, que yo me imagino que es lo máximo para un árbitro por lo que platicábamos, dice hasta aquí no más? Hay una explicación muy clara que obviamente la gente no conoce. Mi padre, que había sido árbitro, que fue mi gran maestro en la vida como ser humano, que tenía unos valores impresionantes, gracias a Dios me tocó ese ser humano como árbitro y como padre, y realmente aprendí todo de él. Y él decía, y cuando hacíamos el curso apenas, que fue inclusive nuestro maestro de la escuela, decía, un árbitro que llegue a una final del mundo es lo máximo que puede hacer. No le queda, es como llegar un alpinista al Everest. Cuando llega al pico más alto del mundo, no hay otro pico más alto. Lo que queda es el descenso, y el descenso a veces es más peligroso que el ascenso. Entonces, lo que le corresponde a un árbitro es renunciar, dejar su carrera, no importa la edad, no importa el momento, no importa que quiera seguir jugando o estando en la cancha, se debe de retirar. Y así como él ya había fallecido, cuando terminó el partido, mirando al cielo, se lo recomendé, se lo agradecí y le dije, hasta aquí llegué y te agradezco todo lo que me enseñaste. Y hoy se acaba mi carrera. Lo cual también cuando me designaron, que era un momento espectacular de emoción, de alegría, es tocar el cielo con las manos, también empecé a sentir una tristeza tremenda porque sabía, me sentía moralmente obligado con la imagen de mi padre a dejar el arbitraje. Voy a prender la luz, ya ni siquiera me ven ahí, yo creo, ¿no? Sí, sí, se ve ¿Verdad? bien. Sí. Voy a prender una luz aquí. Y definitivamente así fue y sí, dije, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí fue mi carrera en homenaje a él, en la memoria de él y todo el respeto y el cariño que obviamente como padre y como árbitro siempre le tuve. Él tuvo la fortuna y desfortuna, porque él aspiraba a estar también en la final de Londres 66 como árbitro y le tocó solamente de cuarto árbitro, no pudo estar ni siquiera de asistente. Y eso lo marcó también después como directivo de FIFA, que luchó mucho para que un árbitro de América llegara a dirigir una final de Copa del Mundo, porque a él le llegó la noticia que el que decidió fue el presidente de la FIFA de aquel momento, que era Sir Stanislas. Dijo, no, que vaya el ruso, Bakramov, me acuerdo totalmente de su nombre, y de la acción que fue famoso, el famoso gol fantasma de ese lado, dijo, porque los europeos tienen más experiencia que los americanos para estar en una final del mundo. Y así fue, que se quedó de cuarto y no pudo estar como primer americano en una final. Doctor Edgardo Codesal, le agradezco mucho por su tiempo, que esté muy bien y bueno, pues a disfrutar entonces de lo que se viene ya en este mes de junio. Muchas gracias, doctor. Gracias, don Memo, y un saludo a todos. Espacio 2026, el doctor Edgardo Codesal, el árbitro de la final de Italia 90. Nos vemos la próxima en una nueva entrevista con grandes leyendas del fútbol mundial. Hasta la próxima. Si están vivas, sí, si están muertas, no. Entonces,